escuche mi voz. Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, estará en Europa. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con una pregunta que para mí es importante y es cómo se está dirimiendo el conflicto religioso entre Rusia y Ucrania. La religión es un aspecto muy importante de las personas. La religión da respuesta a preguntas trascendentales. ¿Quiénes somos? Si estamos solos en el universo, si existe vida detrás de la muerte. Preguntas que se ha hecho la humanidad desde siempre y que para muchas personas es muy importante. Tanto que ya sabemos que ha habido guerras debidas a la religión y a la fe. En este caso, en Ucrania, según las estadísticas, aproximadamente un 20%, uno de cada 5 ucranianos va toda la semana a misa. Y es importante lo que diga un sacerdote para aproximadamente entre el 60 y el 70% de la población. Por tanto, estamos hablando de algo que es de ideas que son muy importantes para muchas personas. En este caso, eh, creo que esto es parte del conflicto de la reconfiguración europea. Al fin y al cabo, es parte del conflicto ucraniano, de Ucrania a Rusia, pero que afecta también a Europa. Porque la religión cristiana ortodoxa está presente en Grecia, en Polonia, en los países eslavos, en Bielorrusia y, por supuesto, Rusia y Ucrania. Y en algunas repúblicas soviéticas sigue practicándose fervientemente. Entonces creo que sí es importante, que sí podría reconfigurar o afectar a la reconfiguración del poder en Europa. Un poco de contexto, ya sabemos que el origen de Rusia es la Rusia de Kiev, pero que poco a poco fue Vladimir I, si no recuerdo mal, se convierte al cristianismo en Kiev y con el tiempo Moscú va ganando más poder económico y político. Y era cuestión de tiempo que se trasladase el poder religioso allí. ¿Por qué el poder religioso suele estar donde está el poder político? Y es porque los sacerdotes han funcionado desde hace mucho tiempo como una extensión del poder en el país. Porque crean la identidad de las personas de cierta forma y porque el político es capaz de poner a un policía en la mente de cada persona, ya que la religión le dice lo que está bien y lo que está mal. De esta forma, el político, a través del religioso, es capaz de modificar o de actuar sobre la conducta de determinadas personas. Entonces, por eso el poder político y el religioso suelen estar muy cercanos el uno al otro. Como vemos ahí, durante siglos la iglesia rusa ha estado presente en Ucrania. Eh, Tanto es así que hasta hace muy poco era la misma iglesia. Esto permitía a Rusia tener una gran influencia sobre los ucranianos. Cuando se independiza Ucrania en el 91, la iglesia ortodoxa sigue siendo la rusa, la que ofrecía las misas, la que ofrecía consuelo a los enfermos. Seguían siendo sacerdotes rusos los que ofrecían ese servicio. Seguimos. ¿Cómo sucede la separación? A partir de 2014 sabemos que ya en 2014 había problemas en el Donbass, había problemas en Crimea porque Rusia invade Crimea y se la anexiona de forma unilateral. Entonces, desde ese momento, Ucrania se da cuenta que necesita eliminar ese brazo, ese tentáculo ruso dentro de Ucrania y solicita al patriarca de Constantinopla la autocefalia. Una de las cosas que hizo bien, desde mi personal punto de vista, que hizo bien la Iglesia Ortodoxa fue que permitió desde muy pronto autocefalia. Es decir, que la representación del poder de Cristo, de Dios,
en este caso de Dios, en ese país, fuese una persona de ese país. Esto evitó que hubiese escisiones religiosas como las que ha habido con el catolicismo, en el que hemos visto, por ejemplo, el anglicanismo es una muestra de eso. Inglaterra no quería que España tuviese un tentáculo de poder dentro de Inglaterra a través de los sacerdotes católicos y se escindió creando la rama anglicana, en la que la cabeza de la iglesia, quien dice lo que está bien y lo que está mal, es el mismo rey de Inglaterra. Entonces, como decíamos, Ucrania intenta eliminar ese tentáculo ruso y lo consigue. A partir de 2018, el patriarca de Constantinopla concede esa autocefalia. A mí me ha resultado curioso saber que en la actual Turquía musulmana, en la que se nos dice que el Islam está muy presente, sigue habiendo iglesias ortodoxas por Turquía, y que no solo eso, sino que el Papa ortodoxo está en Estambul, a la que sigue llamando Constantinopla. Y esto tiene que ver con la capacidad que da esto a Turquía de influencia en otros países, porque se siguen celebrando grandes encuentros en Estambul a costa de esto, de seguir manteniendo esa religión que no es la propia, pero que les viene muy bien dominar de alguna forma. Es un tipo de soft power que pueden explotar. Perdón. La Iglesia Ortodoxa Rusia ha perdido mucho poder ahí. Y no solo eso, sino que ha creado ciertas tensiones en otros países. Ya no solo Bielorrusia, que la tiene muy dominada, sino todas las repúblicas soviéticas, que pueden empezar a pensarse ahora si les conviene o no solicitar esa autocefalia, porque eliminarían ese brazo, ese, como decíamos, tentáculo ruso de un amigo enemigo. Y esto les crea cierta tensión, porque si lo solicitan, estarían enfrentándose de alguna forma a Rusia, pero si no lo solicitan, siguen manteniendo ese tentáculo. Y en Rusia está aprovechando, antes de que eso suceda, está exacerbando el nacionalismo de los sacerdotes que forma y enviando muchos más a todas las regiones de la antigua URSS, donde puede y donde todavía puede alcanzar más poder y seguir, digamos, afianzando ese poder religioso. Esto tiene implicaciones geopolíticas muy graves. Por un lado, con esta autocefalia y con este cercenamiento del brazo ruso, Ucrania va a reforzar su independencia y su identidad nacional, porque tiene su propia iglesia. Ya no van a ser sacerdotes rusos los que en iglesias y en pueblos ucranianos prediquen. Pensemos lo que podría suponer, imaginemos que un sacerdote francés o inglés entrara en un pueblo español a dar misa y a prestar sus servicios religiosos. De alguna forma, pues los prestaría, pero influiría de forma positiva, e intentaría influir de forma positiva en su país de origen. Yo creo que sí, y no solo creo yo, lo creen el resto de gobernantes, lo creen, y por eso han intentado siempre que sean ciudadanos propios los que presten esos servicios religiosos. En este caso, Constantinopla, Turquía, sale reforzada, porque ha sido Rusia la que, por muchas razones, pero ha sido Rusia quien ha invadido Ucrania. Y al conceder esa autocefalia, todos los súbditos, no, todas las personas religiosas, los ortodoxos de Grecia, de República Soviética, de Turquía, pues ven con buenos ojos cómo ha actuado la Iglesia de Constantinopla. Ya no piensan que es monolítica y que no se va a mover, sino que ha favorecido a un pueblo que creen oprimido, y eso les ha congraciado con todos los fieles. Otra de las implicaciones, como decía, es que Rusia va a intentar consolidarse, va a hacer más fuerte su brazo en las regiones en las que aún se conserva.
Y otra de las implicaciones es la que ya lanzábamos, y es que las repúblicas soviéticas o otros países en los que está actualmente Rusia podrían decir, no, no, yo también quiero autocefalia, yo debería empezar a preocuparme por mis sacerdotes ortodoxos y probablemente debería empezar a formarlos yo para controlar el discurso que lanzan dentro de mi país. Como decía, y acabo casi siempre, estoy acabando estos últimos vídeos con la misma frase, y es que estamos viendo que este conflicto no es solo un conflicto aislado entre Ucrania y Rusia, sino que está influyendo en la configuración del poder en Europa. Y este conflicto religioso lo está haciendo, porque además ha despertado la mente de muchísimos políticos en Europa que hasta ahora no prestaban demasiada atención a la, digamos, invasión religiosa islámica. Y empiezan a plantearse que el control del mensaje islámico que se da en sus países debería ser controlado por ellos mismos. Y si no, tomar las acciones necesarias para pararlo o para, de alguna forma, aislarlo del resto de población. Y estas han sido mis preguntas y mis respuestas a la guerra religiosa, y así influye o no no solo en el conflicto ucraniano-ruso, sino europeo, y qué derivadas podría tener. Y nada, os espero el próximo día. Chao.